Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Es hora de que los hombres dejen atrás las cosas de niño y se comprometan con el matrimonio, la familia y el sustento. Tenemos una generación de jóvenes adictos a la pornografía y a los videojuegos. Se les ha menospreciado y se les ha dicho que no importan. Pero los hombres fuertes son fundamentales para la civilización. Ahora conozco a mujeres jóvenes que desean casarse y tener hijos, pero no encuentran hombres dispuestos a asumir la responsabilidad del compromiso. Necesitamos hablar de ello con claridad moral. ¿Quién dice esto? Lo dice Penny Nance, que es la directora ejecutiva de una institución, Concerned Women for America, Mujeres Preocupadas por América, que ha estado en España, invitada por el Instituto Cefas, de la Fundación San Pablo CEU, de la Universidad San Pablo CEU, que en colaboración con la Fundación NEOS ha organizado un seminario, Maternidad en Crisis, cuando el futuro no nace. Y creo que es muy importante esto que nos comenta a una pregunta cuando le dice José Méndez, le pregunta por esta cuestión, ¿no? Le pregunta: los hijos no nacen solo de una madre. ¿Qué papel juegan hoy los hombres? ¿Qué debería cambiar en nuestra forma de entender la paternidad y la responsabilidad para que la maternidad deje de ser vista como una carga? Lo hemos comentado alguna vez en este programa, pues aprovechando comentarios, lecturas. Si por algo se caracteriza el final del siglo XX y sobre todo el siglo XXI, con el auge del feminismo y de toda la cultura woke que ella conlleva, es en el fondo la depreciación de la figura paterna, del padre, y con ella de la masculinidad. Se nos ha tratado de transmitir de manera constante y permanente que el hombre es un ser tóxico, que la masculinidad, entendida como el desarrollo normal y habitual de las virtudes propias del varón, es tóxica y que por tanto es necesario reeducar, rediseñar lo que es el hombre. Y se ha identificado la masculinidad y la virilidad con el estereotipo del hombre machista y abusador, y violento, que es lo contrario de lo que es verdaderamente un hombre. ¿A qué nos ha llevado esto en este proceso? En primer lugar, a que el hombre se quede descolocado. Ese empeño permanente por transmitir la idea de que mujer y hombre, no en dignidad, sino en la vida social, debemos jugar el mismo papel, y que por tanto esto va de que los dos tengamos brillantes carreras profesionales, hombre y mujer, de que igual que el hombre sale a trabajar, la mujer también tiene que salir a trabajar, y que por supuesto, como los dos salen a trabajar, las tareas en casa se deben repartir al 50%,
sin entender que los roles que debe cumplir cada uno en la familia son distintos y que uno tiene más aptitudes naturales para determinadas actividades y la mujer para otras, lo cual no implica que el hombre se tenga que desentender, todo lo contrario, de la educación de sus hijos, ni que la mujer deba cargar solo ella con la responsabilidad de las tareas de la casa. Pero todo ello ha contribuido a un descoloque de la figura paterna, porque si la mujer tiene que ser exactamente igual que el hombre, ¿cuál es el papel para el hombre? Y eso, junto a la idea permanentemente repetida de que el varón es un enemigo de la mujer y es un peligro para la mujer, ha ido provocando que con el tiempo buena parte de la juventud, algunos ya han dejado la juventud y se han convertido ya, vamos a decir, en adultos, de alguna manera, fruto de ese rechazo de lo que es la figura masculina, lo que han provocado es una especie de desprecio del varón moderno, vamos a llamar, hacia lo que representaba tradicionalmente el papel del hombre, que era la responsabilidad por el cuidado de la familia. Y entonces lo que nos encontramos es con hombres irresponsables, con hombres infantiles, que lo que eluden es cualquier tipo de responsabilidad y que lo que buscan en su vida es divertirse. Y como en muchas ocasiones además le están haciendo ver, con leyes por ejemplo como la de violencia de género, tal y como está explicando muy bien el libro de Soto y Bars, le están haciendo ver que la relación con la mujer es peligrosa porque la ley, al invertir la carga de la prueba, ha concedido un poder brutal a aquella mujer que quiera hacer daño a un hombre, porque su mentira jurídicamente vale tanto que el hombre se ve totalmente desprotegida, y entonces lo que estamos viendo es generaciones nuevas de jóvenes que de alguna manera evitan, ¿no?, o tienen miedo ante la relación con el mundo femenino y por tanto pues se esconden o se van hacia el mundo de la pornografía, lo cual los vuelve en esclavos de la pornografía y en incapaces, ¿no?, del autodominio, del autocontrol que es necesario para poder asumir la responsabilidad de llevar adelante una familia, que es lo que corresponde al hombre. Dar protección a la familia, dar protección a un proyecto de vida en común. Por eso no es de extrañar que Penny Nance nos hable de hombres infantiles. Y por eso no es extraño escuchar que hay muchas mujeres que no encuentran hombres con los que entienden que merece la pena compartir la vida. Obviamente esto no es una generalización, hay hombres estupendos, lo mismo que hay mujeres estupendas y hay mujeres malvadas. Pero en cierta medida, una de las consecuencias de todo este predominio de la ideología feminista y de la ideología woke es la desaparición del verdadero hombre. De ese hombre que asumía que su vida era servicio. De ese hombre que asumía que su vida era ponerse al servicio de un proyecto familiar para cuidar de su mujer y de sus hijos. Y eso ha desaparecido, repito, porque en buena medida toda esta ideología woke, feminista y sus derivadas en legislaciones como la ley de violencia de género, lo que ha provocado es una desconfianza del hombre hacia la mujer. Y muchos hombres de manera inconsciente empiezan a ver a la mujer como un enemigo. Por tanto, en tanto en cuanto ese hombre que ve que no hay posibilidad de una vida en común con una mujer y de la formación de una familia, porque de alguna manera no se fía, porque han envilecido esa relación, pues ¿hacia dónde se ve? Se va hacia el goce personal. Y esa búsqueda del goce personal es la infantilización del hombre. Es la aparición de un hombre que es incapaz de asumir responsabilidades. Que es todo lo contrario que ha transmitido siempre una antropología sana y, desde luego, la doctrina católica.
Y en este sentido, yo les recomiendo 2 libros para analizar esto, ¿no? Un libro que recientemente he leído y que me gustaría poder traer a su autor al programa, que es Nosotros, del padre Antonio Gómez Mir, que es un libro en el que hace una propuesta de vida religiosa viril. Y la base de esa vida religiosa viril es un hombre que se autocontrola, que se autodomina, y para lo cual es muy importante vivir algo que hoy en día hemos abandonado en el mundo católico, que es vivir una vida ascética. Y yo creo que ese es un libro que es muy importante para leer, porque creo que da muchas pistas de hacia dónde debemos caminar para reconstruir antropológicamente ese hombre que la posmodernidad a través del feminismo y de la cultura woke está destruyendo. Otro libro que creo que invita mucho a recuperar la figura del varón, aunque no está específicamente orientado hacia el varón, como sí lo está Nosotros del padre Antonio Gómez Mir, es Ejecutoria, de Enrique García Máquez, y del cual hablamos largamente en un programa de Católicos en la Vida Pública. Son 2 libros que nos pueden ayudar a entender hacia dónde debe caminar la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos, hacia dónde debe caminar la educación de nuestros jóvenes. Y creo que también hacia dónde debe caminar la propuesta apostólica que la Iglesia haga hoy a los jóvenes. Porque, como nos decía Benedicto XVI y nos recordaba, no estamos creados para la comodidad, sino para la grandeza. Y lo que el mundo masculino hoy necesita son grandes ideales. Los grandes ideales que de alguna manera el varón trató de vivir siempre y que fruto de la modernidad, de la posmodernidad y de la secularización está dejando de vivir y lo está convirtiendo en un hombre incapaz de construir familia y por tanto de construir sociedad. Y cuando falla la figura paterna, se cae todo el ensamblaje social. Porque sin figura paterna no hay familia. Porque sin figura paterna la educación de los hijos se hace prácticamente imposible. Y ahí asustan cuando uno lee datos, por ejemplo, de la población reclusa, y el porcentaje tan importante de reclusos que o no han tenido padre, o no han conocido a su padre, o han tenido padres que han maltratado o han sido violentos. La figura paterna en ese papel que tiene de establecimiento de límites en la educación de los hijos es fundamental para construir niños y jóvenes sanos, que realmente puedan ser atractivos para esas mujeres que quieren construir verdaderas familias. Y hay que decir que la destrucción de la figura paterna y del varón y de la masculinidad no tiene solo un impacto en lo que es la construcción social y en la construcción de las familias, sino que también tiene un impacto muy relevante en la transmisión de la fe y en la evangelización. Porque no olvidemos todos que Dios es Padre. Y si se destruye la imagen y la figura del Padre en la sociedad, para lo cual es requisito previo destruir la imagen del varón y con ella la autoridad del padre en la familia, eso lo que provoca es una dificultad de comprensión del mundo que recibe el mensaje de Dios Padre
para entenderlo y para poderlo asumir. Porque si resulta que la masculinidad es negativa y eso conlleva que cualquier ejercicio de la autoridad paterna es algo tóxico, de alguna manera lo que estamos transmitiendo es de una manera inconsciente la idea de que la paternidad es tóxica y mala y que por tanto Dios Padre es algo tóxico y malo. Y hay muchas personas que ya están poniendo de relieve y avisando cómo esta destrucción de la masculinidad, esta destrucción de la virilidad, este ataque permanente a la paternidad, también está teniendo un impacto importante en la evangelización de la juventud, en especial de los varones. Por eso creo que pues, esta valentía que tiene Penny Nance para hablar de estas verdades antropológicas hoy de nuestro mundo es muy de agradecer. Y creo que si nos queremos tomar en serio, ¿no?, la restauración de la civilización cristiana, uno de los pilares fundamentales es volver a recuperar la idea del varón, de la virilidad y de la masculinidad, como lo ha enseñado siempre la Iglesia Católica, no como esos estereotipos que tratan de colocarnos las feministas, que no han sido nunca ni el concepto, ¿no?, ni la idea de hombre que se quería transmitir en la civilización cristiana. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues le ha concedido la suerte de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes que vamos a tratar de empezar un poco ordenados y por eso les vamos a recordar que si quieren pueden participar en el programa. ¿Cómo? Pues de varias maneras. La primera, escribiendo al mail del programa católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Por otro lado, escribiendo al WhatsApp del directo del programa, que es el 668 594383. 668-5943-83. Y luego finalmente, pues teniendo entrada en el directo del programa a través del teléfono de los oyentes, que después de la breve pausa que solemos hacer en el programa, pues podrán, si así lo desean, intervenir. Y dicho eso, les animamos a que intervengan porque siempre decimos que es la parte que más nos gusta del programa. Quería recordarles una petición de oraciones. Por un lado, les pedía por Alberto, una persona, bueno, pues que le han declarado un ELA.
y que, bueno, pues realmente está siendo ejemplar como está llevando la situación. Pero bueno, pues yo les agradezco que si pueden pedir para que se produzca el milagro y con ello pues revirtamos esa situación. Y hoy quería hablar especialmente de Jaime. Jaime es un niño que les pedí hace unos meses que rezáramos por él porque está con un tumor cerebral que le ha vuelto a aparecer, se le ha reproducido. Había tenido en su momento un tratamiento, pues parece que había sido eficaz, había desaparecido el tumor y ahora ha vuelto. Y el hombre pues anda ahí peleando. Y hoy pues le escribí a su padre a ver qué tal estaba Jaime y me decía, bueno, que los efectos del tratamiento en cuanto al tumor estaban siendo buenos, pero que de alguna manera pues el tratamiento le estaba provocando efectos secundarios, de que en un momento dado pues perdiera el equilibrio, momentos de conciencia. Bueno, pues tenemos que pedir, si les parece bien, para que Jaime no solo venza el tumor, sino que le desaparezcan todos esos efectos secundarios que está provocándole el, el tumor y el tratamiento. Y la verdad que tengo mucha más gente por la que rezar, pero hoy no voy a abusar de todos ustedes, así que vamos a rezar por Alberto y por Jaime y se lo agradezco. Empezábamos hablando de una cosa que puede resultar curiosa o les puede llamar la atención, pero que a mí me parece muy importante, y es esta entrevista que José Méndez en el debate hacía a Penny Nance, directora ejecutiva de una organización o de un instituto estadounidense. Y me parecía muy importante esa llamada que hacía a recuperar al hombre, a recuperar la verdadera masculinidad, a recuperar la verdadera virilidad y, por tanto, a recuperar el hombre con mayúsculas. Que ella no lo hace, pero a mí sí me gusta quizá denominar a recuperar el verdadero caballero cristiano. Que es ese hombre que es consciente de que su tarea es servir. Es ese hombre que es consciente de que su tarea es servir a Dios, a la patria y a la familia, cuidando de su mujer y sus hijos y haciendo de su vida una vocación de servicio, no una búsqueda personal de un proyecto personal, que es en lo que ha convertido al hombre la modernidad. Cuando le mete de alguna manera la tentación de la vanidad, la avaricia, el orgullo, en ese intento de buscar, ¿no?, un reconocimiento en el éxito personal y profesional. Y en muchos casos poniendo en riesgo el proyecto familiar. No digo que siempre suceda, pero es lo que habitualmente nos hemos acostumbrado, ¿no?, a ese hombre que no está en casa, que está todo el día trabajando, que efectivamente puede tener mucho éxito profesional y generar mucho dinero, pero que al final no da a la familia lo que necesita. Esa primera trampa en la que cae el hombre en la modernidad, fruto en el fondo de un abandono de lo que es el ideal cristiano y las prioridades que fija el cristianismo en la vida del hombre. Luego caerá la mujer, a la que se le invita a ser como el hombre, y por tanto ya desubicar no solo al hombre, sino además destruir el segundo pilar que quedaba en la familia y que había mantenido en cierta medida el orden en la familia, porque el hombre cayó en la tentación de salir fuera, siempre estuvo fuera, pero de abandonar el proyecto familiar. Todavía seguía la mujer, se invitó a la mujer a ser como el hombre moderno y por tanto abandonar también la familia, y la familia se quedó desguarnecida. Y luego a partir de ahí, pues lo que ha venido ya no solo es un proyecto de sacar al hombre de la familia, sino destruir la imagen paterna, la autoridad paterna y la imagen de la masculinidad y la virilidad. Bueno, pues ahí hay un proyecto de recuperar lo que es el verdadero caballero cristiano, que como explica muy bien el padre Antonio Gómez Mir en su libro Nosotros, para poder vivir esa vocación de servicio, tiene que ser capaz de autodominarse, y ahí entra la vida ascética que la Iglesia siempre recomendó, en lo que es la vivencia de la vida espiritual, ¿no? Bueno, hoy no me alargo más porque realmente tengo varios temas que tratar, pero ya les digo, ahí hay
un par de lecturas que en los últimos tiempos he leído, Nosotros o Ejecutoria, de Enrique García Máquez, que yo creo que aquí nos ayudan a entender por dónde debemos caminar para esa restauración del hombre. ¿Qué otras cosas han sucedido en España en los últimos tiempos o se están debatiendo? Una es este intento que ha denunciado la Fundación Neos y que parece, bueno, pues que tiene visos de quererse llevar a cabo por parte del gobierno de Sánchez de tratar de introducir el derecho al aborto en la Constitución. Es un intento que una vez más el gobierno está haciendo de una manera perversa, no solo por la intención, ¿no? Introducir en la Constitución, que se supone que es la norma suprema del Estado democrático liberal y que supuestamente se supone que debería recoger la defensa de los denominados derechos humanos, concepto de la modernidad, por cierto. Claro, que ahí se consagre que hay derecho a matar a inocentes, bueno, es la incoherencia en la que vivimos en el mundo liberal, pero bueno, es lo que es, ¿no? Pero el gobierno no solo contento con realizar esa incoherencia de meter en la Constitución el derecho a matar a los inocentes, lo quiere hacer saltándose todos los procedimientos legales, o al menos, vamos a decir, ¿cómo decirlo? No solo saltándose, sino además, no me sale ahora la palabra, pero yo les diría que torciéndolos, ¿no? Para que se pongan al servicio del proyecto del gobierno. ¿Por qué lo digo esto? Porque es necesario un dictamen del Consejo de Estado. Como el dictamen que parecía que iba a salir no les ha gustado, pues han cambiado de ponente. Y se lo han dado a una antigua ministra socialista para ver si ya el dictamen sale como el gobierno necesita. Es decir, no se respeta la autonomía de los órganos llamados a asesorar al gobierno en su tarea legislativa, sino que lo que se les pide es que saquen el informe que el gobierno necesita. Y si para eso hay que cambiar de ponente o hay que torcer la voluntad de alguien, se hace y no hay problema. El segundo recurso torticero que quiere hacer el gobierno es que todo el mundo entendería que si usted quiere meter ese derecho, ese supuesto derecho, ese falso derecho, hombre, es algo tocante al derecho a la vida y por tanto sería artículo 15, que es la parte de la Constitución que tiene un blindaje especial, que exige 3/5 de las dos cámaras, la convocatoria de un referéndum y por tanto la disolución de las Cortes. Claro, Pedro Sánchez no se quiere ir del gobierno ni con agua caliente. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el subterfugio de ir no por la reforma del artículo del derecho a la vida, sino por la reforma del derecho a la salud y a la sanidad, y por tanto eso forma parte de otra parte de la Constitución española que no exige un procedimiento de modificación tan gravoso y sobre todo no nos obliga a disolver las Cortes. Entonces, este procedimiento, en el peor de los casos, exige mayoría absoluta en el Senado y 3/5 en el Congreso de los Diputados. Claro, hasta aquí, en principio uno podría decir, bueno, pues se supone que el gobierno no lo va a poder sacar adelante porque necesita del concurso del Partido Popular. Y entonces, bueno, pues entendemos o podríamos sobreentender que el Partido Popular no iba a apoyar esta demanda del gobierno. Bueno, pues ¿tenemos esa garantía? Pues es una pregunta que nos tenemos que hacer. No, porque recientemente se publicaba que el Partido Popular se sumaba a los socialistas y vota en el Parlamento Europeo a favor de que se reconozca como mujeres a los hombres trans. Es decir, que el Partido Popular en Europa, el Partido Popular español,
está promoviendo la ideología de género. ¿Tenemos garantías de que un partido cuyo presidente dijo que asumía la sentencia del Tribunal Constitucional que venía a decir como que había un derecho al aborto va a negarse? Bueno, pues ahí queda la duda. Es decir, Pedro Sánchez, con lo que llaman o denominan la mayoría de investidura, y que algunas personas, yo creo que con acierto, identifican o denominan como Frente Popular, no tiene ahora mismo posibilidad de sacar adelante esa reforma que incorpore el derecho al aborto en la Constitución española. Ahora bien, para eso necesitaría el Partido Popular. Bueno, lo que nos tenemos que preguntar es si eso es un dique de contención o no ante esta reforma. Algunos dirán, y no les quito parte de razón, de que esto pueda ser la enésima cortina de humo que quiere lanzar Pedro Sánchez para tapar sus desastres electorales y sus corruptelas y demás. No digo que no. Pero yo creo que junto a esa intención, que no la niego porque no estoy en la cabeza de Pedro Sánchez, hay otra que es más importante y que está presente. Y que es que hay un verdadero intento de transformar los principios y criterios morales sobre los que se construye la convivencia en España. Y eso pasa por dar carta de naturaleza a toda la inmoralidad posible, entre ellas la matanza de un inocente, y tratar de darle el mayor grado de cobertura legal posible, que es incluirlo en la Constitución. Porque lo que hay detrás de todo este proyecto de destrucción de España necesita no solo de una destrucción política de la nación española, sino de una destrucción moral de la nación española. Y para eso es necesario leyes como la Ley de Violencia de Género, la promoción del aborto, de la ideología de género, etc., etc., etc. Por tanto, no pensemos que esta reforma solo tiene un interés utilitarista desde el punto de vista de tapar vergüenzas del gobierno. No, 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 no. Responde a un proyecto que se viene poniendo en marcha desde hace muchos años. Ya saben que yo lo remito al año 1977, que no cabe duda que se acelera con la llegada de Zapatero al poder, pero que viene de viejo y que obviamente cada vez más su velocidad y su radicalidad aumenta. Y en esas estamos. Entonces creo que es importante que estemos atentos a estas cuestiones. Porque no es baladí que una nación consagre en su Constitución el derecho a matar inocentes. No es banal y no da igual. Eso como punto. Tengo otra cuestión que quizá les pueda parecer sorprendente, pero que a mí me parece muy relevante y que creo que nos ayuda a entender el tipo de mentalidad en la que vivimos socialmente y por qué están pasando muchas cosas de las que pasan. Pero creo que es bueno que antes hagamos una breve pausa, sobre todo porque así después de la pausa yo me acuerdo de darles paso a ustedes, que son los importantes en este programa, y si me da tiempo a tratarlo, lo trato, y si no, pues el próximo día continuamos con él. Hacemos una pausa y seguimos en Católicos en la Vida Pública. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid.
look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand now, stand by me, stand by me. Pues cuando son las 9:37 en la península, 8:37 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Como siempre, bueno, pues les animo a que si quieren llamar, les animo mejor a que llamen. Y si quieren llamar, entonces háganlo al 91-005-9419. 91-005-9419. Y mientras tanto, pues voy abordando otro tema que quizá les parezca accesorio, sin importancia, pero que a mí me parece sintomático. ¿Sintomático de qué? Del nivel de totalitarismo e intervencionismo en el que vivimos en nuestra sociedad. ¿Y de qué les quiero hablar? Bueno, pues de un tema que me entero el otro día de una manera pues casi accidental, cuando mis hijas me comentan que cada vez se come peor en el colegio. Y les digo, oye, ¿y por qué cada vez se come peor en el colegio? Pues mira, papá, porque nos han puesto una serie de menús en la que ya no hay patatas fritas, en la que hay un día que no comemos ninguna grasa animal y tiene que ser todo comida de origen vegetal, no sé si le llaman proteínas vegetales, y la verdad que es pues es un rollo la comida, ¿no? Entonces, bueno, uno se pone a investigar un poco, ¿y por qué habrá sido esto? ¿Será el colegio que ha querido cambiar los menús? Digo, pues me extraña, porque cada vez más los colegios pues utilizan a nutricionistas y tal, y un cambio tan radical en el que solo puedes tomar patatas fritas una vez al mes y cosas así. Digo, pues, bueno, y escarbando un poco, pues me entero, que ahora no lo tengo delante, pero en su momento lo tuve, que el gobierno de la nación, porque yo pensé que cuando me hablaban como hablaban de educación, pues que esto sería una cosa de las comunidades, porque están transferidas las competencias, y resulta que no. Resulta que el gobierno de España no tiene cosa mejor que hacer que ordenar los menús de nuestros hijos en los colegios, ¿no? Y de hecho era muy gracioso en la exposición de motivos de la ley o del Real Decreto, porque el gobierno venía a decir que, hombre, como cada vez se ve que hay mucha obesidad o trastornos alimenticios, vamos, pero más en el sentido de que hay mucho obeso, persona con sobrepeso y demás, pues era necesario, para cuidar de la salud de esos niños, lo que era necesario era intervenir en el comedor escolar. De tal manera que al menos el gobierno pudiera garantizar que una de las comidas que hacían estos niños era saludable. Claro, lo siguiente que le queda a uno por pensar es, bueno, entonces lo que me están diciendo es que el día que puedan, no solo nos intervienen el menú de los colegios, sino que nos acabarán interviniendo el menú de las familias. Claro, yo sé que a muchos de ustedes esto, con buena intención, les va a resultar un poco como extemporáneo, ¿no? Oye, ¿por qué a Luis Zayas le molesta que impongan menús saludables en los colegios de sus hijos? En el fondo, pues es bueno, ¿no? Que el gobierno nos diga cómo hay que comer y que hay que comer sano. ¿Y qué quieren que les diga? Pues no estoy de acuerdo. Porque creo que el gobierno se está metiendo en cuestiones que corresponden a las familias.
Y si nosotros le concedemos el derecho al gobierno de que nos diga cómo tienen que comer nuestros hijos en el colegio, el gobierno nos acabará cogiendo no la mano, sino el brazo, y como ya hacen muchas cosas, nos acabará diciendo cómo tenemos que educar a nuestros hijos en un montón de cuestiones que corresponden única y exclusivamente a los padres. A mí me puede parecer fenomenal que un gobierno entienda que una alimentación saludable es buena para el conjunto de la sociedad y que ayuda a que las personas estén más sanas, incluso eso tiene una derivada interesante en que la sanidad no tenga que dedicarse a enfermedades que se podrían resolver si hay una buena alimentación y por tanto menos gasto médico y tal, y entonces que haga campañas de concienciación a los españoles sobre lo que es una dieta saludable y un comer bien. Pero de ahí a que el gobierno se dedique a imponerme cuál debe ser el menú de mis hijos, aunque esta vez lo haga vía el colegio, me parece mal. Porque, repito, me parece que el gobierno está asumiendo un papel que no le corresponde. Y que el gobierno está interfiriendo de manera ilegítima en la educación de los hijos, que también es la de comer. Y a alguien le podrá parecer muy mal que mis hijos coman patatas todas las semanas. Pero es que no es quién el gobierno para decirme si lo pueden comer una vez al mes o cuántas. Porque luego además, repito, además de negar el fuero, quiero decir, no creo que el gobierno tiene derecho a intervenir de esa manera en la vida de mis hijos, decidiendo cómo tienen que comer, ¿vale? No le corresponde. E imponiéndome unas dietas, es que encima, aunque reconozco que lo hacen bien, pues también hay un cierto deje, ¿no?, ideológico, con todo ese empeño de que hay que priorizar las proteínas de carácter de origen vegetal frente a las proteínas, ¿no?, de origen animal. Y pone requisitos sobre cuántos días se deben comer proteína vegetal y demás y tal. Esto quizá le suene en toda esta campaña también que se está llevando a cabo por los climatólogos, por los adalides del cambio climático, de que hay que tratar de comer menos carne porque la ganadería vacuna genera mucho CO2 vía sus expulsiones aéreas, ¿no? Entonces, al final también uno ve que hay un intento de transmisión de una mentalidad respecto de qué tipo de alimentos son buenos o malos, pero también incluso con un contenido de tipo ideológico, ¿no? Como dando carta de naturaleza a todas esas teorías vegetarianas o veganas. Claro, repito, mucha gente no va a reaccionar frente a esto porque va a opinar que como es una cosa buena que sus hijas coman más saludablemente, pues que está bien. Y repito, no está bien. Al gobierno no le toca decidir cuál es el menú que se come en los colegios ni en las casas. Pero esto en el fondo es una muestra de cómo se nos va imponiendo la mentalidad, vamos a denominar, moderna, ilustrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, uno de los mitos de los que bebe la Ilustración y el que hará suyo la modernidad, la Revolución Francesa y a partir de todo el pensamiento moderno, es esa idea, en primer lugar, de que el hombre es naturalmente bueno. Y de que la sociedad lo corrompe. Y que, por tanto, corresponde al Estado el papel de hacer bueno al hombre. Y por eso se habla por muchos de los teóricos de la historia de hacer un hombre nuevo. Y hacer ese hombre nuevo corresponde al Estado. Y por eso ese empeño del Estado de hacer tabla rasa, que eso es lo que es la Revolución Francesa, con todo el orden anterior. Y además asumir el Estado ese deber de generar el ciudadano perfecto. Y de ahí que el Estado se empiece a arrogar derechos, que vamos a llamar así el régimen tradicional nunca hubiera asumido sobre la vida de sus ciudadanos.
porque el Estado asume que es él quien tiene que hacer perfecto al ciudadano, el Estado moderno. Y por tanto reclama la intromisión en todos los ámbitos de su vida para garantizar ese hombre perfecto. ¿Y eso a qué nos va llevando poco a poco? Porque claro, esto es un proceso de tiempo. ¿A dónde nos va llevando? Al Estado totalitario. A ese Estado que se entromete en todos los aspectos de nuestra vida y los regula a todos, eliminando nuestra libertad de acción. Y por tanto, eliminando nuestra libertad. Y por supuesto que hay ámbitos que son mucho más importantes y donde el Estado se está entrometiendo de manera ilegítima. Pero me parecía la prueba del 9 de cómo el Estado no solo se siente fuerte, sino que se siente legitimado para entrometerse en todos los ámbitos de nuestra vida cuando decide legislar, además con bastante concreción, explicando cuántos días se pueden tomar patatas o fritos, cuántos días hay que tomar proteínas vegetales, cuántos deben ser los de las carnes, etc. O sea, con bastante detalle. Es decir, que no son directrices. No, sino que impone normas y límites muy concretos que obliga a cumplir. Bueno, es una muestra de cómo el Estado se siente con derecho a organizarnos la vida. Y esto es, me atrevo a decir, una concepción anticatólica de lo que es el papel de la autoridad en la búsqueda del bien común. Porque claro que el Estado debe promover el bien común. Y yo no voy a negar que las personas coman saludablemente ayude al bien común, aunque creo que hay muchos elementos más importantes para conseguir el bien común que ese. Pero repito, una cosa es que un Estado pueda promover campañas para enseñar o transmitir lo que es una buena forma de comer, y otra cosa es que se sienta en el derecho de dictar los menús que nuestros hijos deben de comer en los colegios. Y repito, esto es un aspecto. Si ve que no hay respuesta y que no hay queja, entonces seguirá abundando en otros mucho más, como viene haciendo desde la modernidad, en la que el Estado cada vez más regula aspectos de la vida normal y habitual de los ciudadanos y cercena su libertad. ¿Que los padres quieren que los menús de su colegio sean más sanos? Que se unan y que vayan donde el director y que le pidan menús más sanos. Y si la dirección entiende que es razonable esa petición, que la acoja. Y si no la hace, pues que los padres cambien o no a sus hijos de colegios en función de la importancia que den a ese punto respecto del conjunto de la educación que reciben en esa institución educativa, sea pública, concertada o privada. Pero esto no corresponde al Estado. Y me parece un escándalo que lo haga. Y quiero aprovechar este programa para denunciar esta intromisión ilegítima. Que alguno me dirá, bueno, no es muy grave. Bueno, yo creo que todo lo que no sea denunciar cualquier intromisión ilegítima del Estado, por leve que nos pueda parecer, es de alguna manera dar carta de naturaleza al Estado para que acabe interviniendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por tanto, permitir, ¿no?, que nuestra libertad se vaya viendo cada vez más limitada. Nos quedan 5 minutos, les veo hoy poco animados para intervenir en el programa, pero no quería yo abandonar el programa sin recoger un mensaje que me envió Pilar en el programa pasado, pero que entró por WhatsApp tarde ya, ¿no? ¿Y qué nos decía Pilar? Bueno, Pilar nos decía, habíamos hablado de Zoe, ¿no? Y habíamos pedido oraciones por Zoe. Acuérdense, pues aquella, experiencia personal que les contó de una mujer que había luchado
duramente por sacar adelante el embarazo de su hija Zoe, cómo se había tenido que enfrentar a médicos, asistentes sociales, organizaciones feministas que en vez de ayudarla le invitaban a abortar, cómo esa niña había nacido prematura y pues por misterios de la providencia, pues a los pocos días de nacer, antes de cumplir el mes, pues amaneció un día muerta, ¿no? Y un poco, pues de alguna manera, el dolor que nos había generado, pues todo eso que había ocurrido. Y ella nos contaba, ¿no? Soy una privilegiada del Señor y a Él quiero darle las gracias porque pensó en mí. Nací al revés, con el cordón umbilical alrededor del cuello. Las primeras palmaditas que recibí fueron para reanimarme y a continuación el médico me bautizó por el temor de que me muriera. A los días me llevaron a la parroquia. Mi madre en un embarazo anterior al mío se le murió mi hermano. 4 días lo tuvo en el vientre con el riesgo de fallecer también. En cierta ocasión le pregunté si temía que yo también muriera y me dijo que jamás dudó del amor de Dios. Bueno, pues yo creo que pues es un testimonio bonito de cómo pues Pilar nació y se ha ido adelante a pesar pues del riesgo que había provocado ese enroscamiento del cordón umbilical. Y luego nos contaba, hace unos años fui voluntaria de una organización contra el aborto. Acompañaba a unos padres, con mi humildad y mi oración les invité a que no abortaran. Al cabo de unos días en el seguimiento les llamé a ver cómo estaban y el esposo me dijo que ya habían abortado. Me sentí tan dolida y culpable por esa criatura que no había nacido. Recé por él y por sus padres. Vuelvo a dar gracias a Dios y a la Virgen porque las veces que me han consultado qué hacer yo les dije que nacieran sus hijos. La paz que me da es que mi mente y mi corazón jamás favorecía el aborto. Eso me da paz porque si hubiese ofrecido es como si abortara yo misma. Bueno, pues yo creo que también aquí un testimonio de cómo tenemos que dar gracias a Dios por la vida de todos los que nacen, de cómo efectivamente a lo largo de la historia pues podemos ver muchos milagros, como el que cuenta Pilar, de vidas que parecía que no eran viables, pues porque estaban enrolladas con el cordón umbilical o por otras complicaciones que hay pues en el parto o en el útero, y bueno, pues luego de alguna manera milagrosa salen adelante pues sin duda con la gracia de Dios, y de cómo efectivamente pues hay mucha gente, como es el caso de Pilar, que se ha puesto al servicio de aquellas mujeres que quieren salir adelante con su embarazo y con la vida de su bebé, ¿no? Y creo que es de agradecer el testimonio. Y efectivamente, como en esos casos, pues el saber que esas personas a las que estás acompañando y tratando de ayudar a que sigan adelante, pues toman la decisión de no seguir adelante con el embarazo de su hijo y matarlo, pues también toca muy de lleno a esas personas que han puesto su vida en favor de la vida. Muchas veces hay personas que no están cerca de los movimientos pro vida, de las asociaciones, y no entienden a veces el sufrimiento, ¿no?, de muchas personas que trabajan, ¿no? Porque es que cada vez que en su ayuda no son capaces de sacar adelante la vida de esa niña o de ese niño en el seno de su madre, sin ninguna responsabilidad por su parte, pero lo sienten como un fracaso personal. Y que esa vida no lleve a término les duele profundamente. Y por eso es tan duro muchas veces mantenerse tiempo en los movimientos pro vida, porque cada vida se vive como propia. Y cada vida que no se puede sacar adelante, digo, se puede, es una manera de hablar, pero en el fondo no hay ninguna responsabilidad por parte de todos los voluntarios, ¿no? Pero la sientan como un fracaso personal. Y por eso agota tanto estar cerca y ofrecerse para todas esas mujeres. Así que no quiero acabar el programa sin recordarles que este próximo miércoles de ceniza empieza la campaña de 40 días por la vida. Y si se meten en la página web 40diasporlavida.online, ahí podrán ver en qué ciudades hay campaña y cómo reservar hora para poder apoyar esa campaña y, como dicen sus promotores, contribuir al inicio del fin del aborto en España y en el mundo. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.